Listo. Vamos a comenzar con el ejercicio número 1 de la guía de Sergio Castro del tema de simulación. En este caso, el primer ejercicio es de simulación al estilo Monte Carlo. Bueno, el profe le habrá explicado por qué el estilo Monte Carlo, porque es parecido a lo que es un juego donde cada valor del juego tiene una probabilidad asignada de ocurrencia. Así que, como son parecidos a ese estilo, se los llama Monte Carlo. A ver, acá hay un caso, por ejemplo, es un taller de refrigeración que brinda soporte técnico a Neva S.A. Quiere estimar la cantidad de horas totales, horas semanales a contratar y el costo promedio semanal para dar un servicio adecuado. Bien, entonces, quiere estimar la cantidad total de horas semanales a contratar de servicio técnico de técnicos y quiere saber el costo promedio semanal que tiene que afrontar para dar un servicio adecuado. Vamos a ver qué significa un servicio adecuado. El gerente de servicio técnico ha estimado las necesidades semanales de horas de taller y horas de servicio al cliente, como se detalla en la tabla. Entonces, acá se ha estimado en estas dos tablas la demanda de horas de servicio de taller y de servicio técnico. Taller y técnico, que es por el taller, y horas de servicio atención al cliente. Bueno, servicio técnico será atención al cliente. Y dice, por ejemplo, que 24 horas se solicitan el 10% de las veces, 36 el 25%, 48 el 35%, 60 el 20% y 72 el 10% de las veces. Todas estas probabilidades obviamente tienen que sumar el 100%, ¿no es cierto? De todos los tipos de demanda, acá suman el 100%. Y acá están todas las demandas de horas de servicio técnico. Entonces, 108 veces, 108 horas, 144, 252, con una probabilidad de el 5%, y esta, por ejemplo, con una probabilidad del 20%. Todo esto tiene que sumar el 100% de los casos de demanda de horas de taller, de servicio técnico. Bueno, después dice, puede contratar técnicos en forma individual que le cobran por hora trabajada un monto de 35 pesos. Actualmente la empresa dispone de 3 técnicos de planta permanente que se dedican exclusivamente a estos servicios. Trabajan 60 horas por semana cada uno. O sea que entre los 3 tienen una capacidad de atención de hasta 180 horas por semana. Cualquier técnico, inclusive los contratistas, están capacitados tanto para brindar servicio al cliente o bien trabajar en el taller. Formule un modelo de simulación para 10 semanas de trabajo. Bien, entonces queremos hacer esta simulación de 10 semanas de trabajos y con esas 10 semanas de trabajo hacer una estimación de la demanda de horas que tiene y cuánto debería contratar de mano de obra extra si es que le supera a la capacidad fija que tiene. Y a continuación se dan los números aleatorios necesarios, bueno, que son estas listas de acá. Entonces, estos números aleatorios, siempre recuerden que en realidad deberían estar expresados como porcentaje. Entre 0.41 sería esto. Entonces, va del 0.00 al 0.99. No está el número 1. Bien. Bueno. ¿Cómo haríamos la simulación de este caso? Tenemos que hacer una tablita con 10 renglones. Cada renglón va a ser una semana. Y en cada semana vamos a simular una demanda de horas de servicio técnico y una demanda de horas de taller. Y vamos a ver si esa sumatoria de horas es
supera o no a las horas fijas que tiene de taller, que son 180, y si la supera, en cuántas horas la supera, así vamos registrando cuántas horas debería contratar extra en esa semana para poder cubrir toda la demanda. Entonces, en esta tabla vamos a poner, por un lado, los random que vamos a utilizar para generar los números aleatorios, que son las demandas aleatorias de hora de taller. Entonces, random taller son estos de acá, 41, 56, 23 hasta el 36. Son los que están acá. Después vamos a generar estos números aleatorios, que son las demandas de hora de taller, a través de lo que son las tablas típicas estas del método Monte Carlo. Después vamos, que es un método más de generar números aleatorios. Después vamos a tener los random para generar las demandas aleatorias del servicio técnico. También, obviamente, la tabla al estilo de Monte Carlo. Entonces vamos a generar estas horas y ahí sí, ahí podemos sumar lo que son las horas de taller más las horas de servicio técnico. En este caso hay una demanda supuestamente de 228 horas. Las vamos a comparar con la demanda fija, con la capacidad fija que tenemos de horas, 180. Vamos a ver si faltan o no. En este caso faltaron 48. Entonces habré que contratar 48. Y tenemos el costo variable de esta contratación de las horas faltantes, que serían las 48 horas multiplicado por 35 pesos cada hora, y el costo fijo. El costo fijo es de los 180 horas que tienen los técnicos actuales, que cobrarían fija 180 horas, a 35 pesos también la hora. No se especificó una hora distinta para los técnicos. Y acá tendríamos, por ejemplo, un costo total de la sumatoria del variable más el fijo. Y a través de estas columnas es que podemos determinar la performance de este sistema, que serían los indicadores de cómo funcionó este sistema durante las 10 semanas de simulación. Y de ahí sacar alguna conclusión. Bueno, cerra y la ventana que tenga la manifestación afuera y a lo mejor sienten los tambores. Bueno, como una de las partes clave de lo que es el tema de simulación es la generación de los números aleatorios. Bueno, ¿cómo se generan estos números aleatorios? A ver si lo interpretaron. Están las tablas estas que son datos, estas, por ejemplo, las horas de taller. ¿Cómo se creaba, cómo se utilizan estas tablas? Bueno, tenemos las demandas, que son estas demandas de acá, y tenemos las probabilidades de ocurrencia de esas demandas, que son estas probabilidades que están acá, y después, ¿qué hacemos con esas probabilidades? Hacemos una probabilidad acumulada, que eso es lo que significa acá, probabilidad acumulada. Bueno, entonces arrancamos con el 10% y después le acumulamos el 25, después el 35, después el 20 y finalmente el 10, y esto lógicamente nos tiene que dar 100%. Bueno, con estas demandas acumuladas después podemos crear acá los que son los rangos en donde que va a abarcar cada resultado. Entonces, el primer rango va a ir de 0, 0 vendría a ser a 10. Pero en realidad 10 es el límite superior que indica ya que comienza el siguiente rango. Entonces acá siempre va a ser el 0, 10 menos, y esto según el grado de precisión de los números aleatorios, si tienen 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales, eso tengan en cuenta, tienen que ser coherentes.
como acá estamos hablando de 71 números enteros, y dos dígitos, digamos, la menor unidad es un dígito. Entonces, en vez de el 10, va a estar el 0,9. Después acá va a estar, directamente va a ser vinculado así, diagonal, el 10, el 35 y el 90%, que acá llega, como les dije, al 0,99, no llega al 1. Entonces, se pueden más fácil los rangos, digamos, con las formulitas de Excel de este valor menos 0,1, lo estiramos para abajo y da todos los límites superiores, y acá los límites iniciales, digamos, así cruzado. Bueno, entonces tenemos esta tabla creada y acá agarramos los random, que supuestamente son generados por un proceso aleatorio, y decimos el 41% en qué rango cae. Bueno, el 41% cae en este rango, entre el 0,35 y el 0,69. Entonces corresponde a una demanda de 48. Entonces acá ponemos 48. El 56% cae también en 48. El 23 ya no, ya cae en el 36. 23 sería acá, entre 10 y 24. 36. El 82 también cae en el 60, que sería entre 70 y 89. El 19 cae en 36, en el rango de 36, acá. El 95 en el de 72, 95 entre 90 y 99, 38 en el 48, 4 en el 24, en el más chiquito, entre 0 y 0,9, y 71 en el 60 y 36 en el 48. Listo, entonces, mediante estos rangos y estos números aleatorios, generamos los números aleatorios de demandas. Bien, entonces tenemos ahora que hacer la simulación de las horas de servicio. Bueno, con las horas de servicio pasa lo mismo de recién. Tenemos los distintos tipos de demanda que pueden salir, que ya están tipificadas, digamos. 108 hasta 252. Las probabilidades de ocurrencia, 5, 15 hasta el 20. Entonces hacemos la probabilidad acumulada, que tiene que terminar dando 1. Está correcto. Y bueno, después vamos a acomodar la pantalla. Y después creamos el rango superior, que acá hay que hacerle menos 0,01. Falta un 0. Ahí está. Y acá tiene que estar vinculado así. Bien. Ahora vamos a hacer la simulación. El 52% está acá, en el 180. El 6% acá, entre el 50 y el 19. No, entre el 0,5 y el 19. 144. El 95 en 252. ¿Sí? El 5%, ese está en el límite. A ver cómo lo tenía. Estaría acá, sería 144. Está bien. El 53 está en 180. Acá, sí. 180. 35 en 180. A ver, 35 sí. 21 en el 180. Sí, está justo. 39% en el 180. 39 sí. 61 en 216. Sí. Y finalmente el 21 en 180. A ver, sí, está correcto. Profe, Sí, ahí vendría siendo cómodo usar una función sí, digamos, para que si los valores entran entre tal rango te ponga tal valor. Podría ser una función sí ahí.
Sí, pero es compleja la función sí esa, o sea, en realidad es larga. Tenés que tener 1, 2, 3, 4, 5 así anidados. Entonces, bueno, por ahí es mucho esfuerzo para poco. Pero si esta simulación fuera, en vez de 10 semanas, fueran 100 semanas, bueno, ahí sí vale la pena hacer una función que detecte si está dentro del rango o no. Así que es totalmente válido. Ok, listo. Entonces, con esto simulemos las demandas totales. No, perdón, las demandas de servicio. Ahora sí, hacemos la sumatoria. ¿Sí? Ahí la formulita. Horas fijas. Entonces acá vemos las horas faltantes. Esto se puede hacer también con una comparación, ¿no es cierto? Si uno es mayor que el otro, si la demanda total es mayor a las horas fijas, entonces, ¿por qué dice 0? Si no, le resta. Si A es menor, está bien. Si la demanda total es menor a la hora fija, no se agrega nada. Si es mayor, hay que agregar la diferencia. Bien, en este caso hay una diferencia de 48. Y después diferencia de 12, 108, 72. Toda la semana hubo más demanda que las 180 horas fijas que tenía contratadas. Bien, entonces no está teniendo, por ejemplo, personal sin desaprovechado. Costo variable. Entonces, acá multiplicaremos el excedente de horas por los 35 que nos cobrarían por cada hora contratada adicional y tendremos el costo adicional. Y acá tenemos el costo fijo de los 180 por los 35 y el costo total. Listo, entonces ya hicimos una simulación de 10 semanas. Vamos a ver qué nos pedían. Quiere determinar, dice, quiere estimar la cantidad de horas semanales a contratar y el costo promedio semanal. Bueno, la cantidad de horas a contratar vendría a ser la cantidad de horas extras a contratar. Entonces, a contratar serían 52 horas semanales si hacemos un promedio de las horas necesarias por semana. Entonces, al final de las 10 semanas cumplirías con toda la demanda, pero habría días que te quedarías corto. Acá, 108 horas te quedarías corto con las 52 promedio. Y el costo. El costo variable sería 1008, o sea, sería el promedio de esto, o serían los 52 por 35. Bien. ¿Y qué más? Creo que nada más. Bueno, acá, ¿qué cosas se podrían ver? Bueno, ¿cuál fue la demanda promedio? Que fueron 48 horas promedio de taller y 184 de servicio técnico. La demanda total promedio fueron de 232. El costo fijo, el costo total promedio, este lo tiene Santillo, fue de 8.106. Puedes sacar otros indicadores del proceso. ¿eh? Estos métodos no te dan ninguna solución, sino que te dan datos. No te dicen cuál es la mejor mecánica, la mejor política, la mejor decisión. No, simplemente te dicen cómo le fue el sistema y en base a eso vos podés llegar a tomar alguna decisión. Bueno, listo. Sencillo, ¿no es cierto? El tema este de Monte Carlo. A ver, otro caso de Monte Carlo. A ver si vemos uno que sea un poco más complejo. Esto es un doctor, dice un médico especialista en corazón, programa 10 pacientes por día, cada uno 30 minutos, iniciando a las 9 de la mañana. Se espera que los pacientes lleguen a sus citas a las horas programadas. Sin embargo, la experiencia muestra que el 10% llega
15 minutos tarde, el 15 llega 5 minutos tarde, el 25 llega a la hora indicada, el 40 llega 5 minutos tarde y el 10% llega 15 minutos tarde. El tiempo que el especialista pasa con cada paciente varía, depende de su problema. El análisis de los datos muestra que la duración de la cita tiene una distribución como se muestra en la siguiente tabla. Y acá está la duración. El análisis de los datos, obtenga un modelo de simulación para calcular la longitud promedio de la jornada del doctor y el tiempo promedio que le dedica a cada paciente. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que simular acá? Primero que el doctor arranca a las 9 de la mañana y nos piden simular 10 pacientes, porque el doctor programa 10 pacientes por día. Entonces tenemos 10 pacientes que simular, cada paciente se atrasa o no, unos minutos. Entonces vamos a simular el atraso o el adelanto, que eso va a terminar la hora de llegada. Después el doctor los va a empezar a atender a esa hora y va a generar una hora de salida de cada paciente. Y bueno, y el paciente anterior hay que ver si ya estaba esperando, entra recién cuando salió el otro, y si no había nadie, bueno, lo atienden cuando llega. Esto ya empieza a ser un ejercicio también de colas de espera, porque se puede medir cuántos pacientes hay esperando que termine de atender a otro paciente. Entonces los temas se mezclan, cola de espera con el estilo de simulación Monte Carlo. Bueno, ok. Entonces, ¿cómo podremos hacer? Vamos a simular las demoras o los adelantos. Acá teníamos los datos que decían menos 15, el 10%, 5 el 15, 0 el 25, 5 el 40% y 15 de demora el 10%. Entonces haríamos los rangos acumulados que nos dan el 100%, el límite inferior, el límite superior, acá está, hasta el 99, y en la duración lo mismo. Las distintas duraciones, las probabilidades de ocurrencias de esas duraciones, acumulamos, da el 100% y hacemos los límites inferiores y límites superiores. Perfecto. Bueno, entonces tenemos el dato que arranca a las 9 y tiene un turno de media hora por cada cliente. A ver, 9.50, 10, 10.50. Ah, está en 50 porque está en medio decimales, digamos. 9.30 sería. 10.50, 9.30. 9.5 horas. Bueno, y tendremos que acá el random de adelanto, que el ejercicio nos dio algún random. Nos tiene que haber dado, nada más que no lo copie o reutilice algo. Acá está. Si nos da un random, vamos a traerlo. Bueno, tenemos el random para las llegadas, 22, 50 hasta el 82, y tenemos un random para el horario de atención, que es 60, 52 hasta el 98 y 14. 98 y 14, bien. Listo, entonces. Ahora vamos a calcular los minutos de adelanto o atraso y los tiempos de atención. Entonces, el random 22 debe caer acá, en el menos 5, se adelanta 5 minutos. El random 50, 5 minutos. Justo acá da 5 minutos.
el random 13 menos 5 y así sucesivamente. La mayoría está en atraso de 5 minutos y hay un atraso de 15 en el random 91, que vendría a estar acá. Y bueno, y hay algunos adelantos que están en el 10, en el 13, el 22. Bueno, listo. Entonces con ese tiempo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simular la hora de llegada. Entonces, el horario que tenía fijado se atrasó 5, entonces llegó a las 9 menos 5 minutos. Bueno, menos 5 minutos, ¿cómo lo podemos hacer? A ver si se ve acá la fórmula. Yo lo que hice fue horas puras, y acá le sumo 5 minutos, que vendría a ser el valor dividido 60, lo llevo ahora. Entonces resto el porcentaje de hora que corresponde a 5 minutos. Este M debería de ser mínimo, porque si no parece que fueran metros. Bien, entonces ahí la hora de llegada de este cliente fue a las 9:82. Bueno, se supone que acá es un supuesto del ejercicio, todas estas simulaciones hay que aclarar supuestos. El doctor lo puede atender 5 minutos antes, no es que el doctor abre el consultorio a las 9. Entonces, bajo ese supuesto, se lo comienza a atender apenas llegó, a las 8:92. Y bueno, hacemos la simulación del random de atención. ¿Cuánto tiempo estuvo con ese cliente? Bueno, entonces acá tenemos la tablita, tenemos el 60% que cae en el rango de acá, 35 minutos. Entonces invirtió 35 minutos. Bueno, ¿cuál fue el horario de salida? Bueno, la hora 8:92 más 35 minutos dividido 60, que va a ser un 0,5 con algo. Entonces, ahí está. Sale a las 9:50. A las 9:30 sería. 9.5. Siguiente paciente. Tenía turno 9:50. Se tardó 5 minutos. Llegó 9:58. Tenemos que comparar acá. ¿El otro cliente ya se había ido? Sí, porque se fue a las 9:50. Bueno, entonces es atendido inmediatamente. 9:58 atendido. El random del 52 da una atención de 35 minutos. Entonces le sumamos al tiempo inicial los 35 minutos y nos da que sale a las 10:17. Bien. Acá la cola, bueno, la cola también es un tema. Si yo que estoy en la cola de espera me cuento o no me cuento. Creo que yo tomo el criterio, bueno, depende del ejercicio, vamos a ver. Acá hay una en espera. Bien, sale 10:17. Bueno, el siguiente tenía turno a las 10, se adelantó 5, estuvo a las 9:92. Este salió a las 9:17, entonces el horario de atención es cuando sale el otro, a las 10:17. Entonces acá hay un caso que tiene que esperar, no es como estos que fueron en el momento. Y acá sí podemos poner una formulita que es si el horario de salida, F17, bueno, no, que si el horario de llegada, F17, es menor al horario de salida del otro, entonces si es menor, estuvo antes. Y si estuvo antes, entonces tiene que esperar. Entonces, si el horario de F de llegada es menor, entonces el resultado va J16, el horario de salida. Pero si es mayor, entonces va el horario de llegada. Esa es la lógica. Entonces con esa podemos estirar y se va asignando automáticamente. Bueno, entonces tenemos esta otra simulación, este otro horario de salida y así sucesivamente. Acá también llega a 10:50 pero es atendido a las 10:75. Este llega a 11:25 y atendido es
inmediatamente. ¿Por qué? Porque el otro justo sale a las 11:25. Profe, Sí, no sé, no habría que poner los valores en, digamos, en una circunstancia horaria, no tanto numérica, porque al principio tenemos las horas que llegan, pero después estamos usando 8,9 o 11,75. Estamos usando como... No entendería esa diferencia. Porque no, no sé acá, si se entiende. siempre están en formato numérico las horas. 10,5, 10:30, Pero digamos. 10,5 sería 10:30. Acá estaría fijándose. Claro, 10:30. Ah, Entonces, bien, bien. No es con 10 minutos antes, es media hora antes, ahí sería. claro, Claro. exactamente. Bueno, entonces, a ver, ¿quiénes tienen que esperar? 11:42, 11:45. Este tuvo que esperar. 12:08, 12:17. Este tuvo que esperar. 12:58, 12:83. Tuvo que esperar. Acá parece que todos tienen que esperar. Bien, y ahora vamos a contar cuántos quedaron en fila. 13, 13:33, 13:58, la atienden a las 14. Bueno, tuvieron que esperar. Acá una medida interesante es calcular el tiempo de espera del cliente. Bueno, a todos estos tiempos de inicio le sumamos un tiempo de atención y generamos los tiempos de salida hasta el último. Esto tendría que estar pintado así, si lo vamos controlando uno a uno. Y acá, cuando llegó a las 9:92 había un paciente hasta las 10:17. Bueno, ¿cuántos pacientes había antes que él? Había uno solo que lo estaba atendiendo el doctor. Entonces, ¿qué cuento como cola? ¿Me cuento a mí? ¿Lo cuento al paciente? ¿Lo cuento a los dos? Bueno, acá el criterio creo que es, me cuento, yo siempre uso el criterio de contar a los otros. Entonces, cuento el paciente. ¿Había otro más en espera? No. Este salió 9:50, ya se fue. Entonces, lo único que hay es uno solo. Y acá todos los casos son iguales, son de uno. Entonces, este llegó a 10:50 y este va a salir a las 10:75 y este va a salir a las 10:17, ya se fue. Entonces, el único que está presente es el de las 10:75. Podría haber otro que estuviese a las 10, no sé, 70 y hasta que no sean las 10:50 van a estar todos presentes, digamos. No sé si se entiende. Si este hubiera salido a las 10, bueno, a las 10:60, 10:60, este llegó 10:50, bueno, están presentes estos dos. Estaba este y después estaba el siguiente. Bueno, se cambian las cosas. Y la fila acá ya serían dos en vez de uno. Bien. Entonces acá hay una formulita también que le dice contar sí y va contando el rango de lo que está en la fila anterior y las demás filas anteriores. Si tienen un valor mayor, este es un lenguaje de programación que tiene el Excel, mayor al valor de la celda que yo estoy evaluando. Entonces, si salieron después de la hora de llegada mía, entonces están y los cuento. Esta fórmula se estira y se va estirando también el rango. Entonces, este controla si hay algunos que estuvieron después, más tarde que mayores a 13:58. Entonces, solamente mayor a 13:58 está el 14. El siguiente es 13:33. Este ya se fue. Listo. Entonces, siempre hay uno en cola de espera. Y bien, entonces ya ahí podemos responder el ejercicio que preguntaba la jornada promedio del doctor, longitud promedio de la jornada del doctor y tiempo promedio que le dedica a cada paciente. Bueno, entonces, jornada promedio. Vendría a ser la duración del día del doctor, que arranca a las 8:92
y termina a las 14:42. Yo acá que puse como jornada promedio. J24 de las 9 a las 14:42. Bueno, en realidad no, porque si lo empezó a atender antes. Si no, deberíamos poner supuesto, el doctor no arranca antes de las 9 y ahí sí podríamos hacerlo desde las 9 y acá el horario de inicio de atención sería 9 directamente. Y eso no me impactó si las colas siempre fueron igual. Entonces, suponiendo que el doctor arranca a las 9 y termina a las 14:42, esta jornada no sería una jornada promedio, esta jornada duró 5:42 horas, o sea, 5 horas y media, casi 5 horas y media. Y el tiempo promedio de atención es el promedio de esta columna, tiempo de atención simulado. Entonces, el promedio de los 10 pacientes. Bien. Y a mí lo que me importaría por ahí es medir espera del paciente. Porque eso es parte de la satisfacción del paciente. Y eso va a ser igual a ¿qué? Entre el tiempo que llegó y el tiempo que comenzó la atención. Entonces, inicio de atención menos horario de llegada. Entonces acá estaría en horas expresado, que si lo multiplicamos por 60 lo llevamos a minuto. Y sí, vamos a ponerlo minutos para que sea algo más entendible, por 60. Esa por 60. Esa diferencia por 60. Entonces acá tendríamos para hacer un promedio. ¿Cuál es el tiempo promedio que esperaron los pacientes ese día? 11,5 horas. Bien. Entonces este sería el tiempo promedio de espera. Donde los que llegaron justo al horario atendieron de inmediato y tuvieron tiempo de espera 0, por ejemplo. Bien. Esto después tiene que ver el tema, ¿no?, de la cantidad de muestras que hacen falta para decir que este resultado es un resultado que tiene una confianza del 95%, que significa que el 95% de los casos van a tener una espera de 11,5 horas. Van a estar entre, no sé, va a dar un número, un rango, entre 10 y 12 minutos, con un promedio de 11,5 minutos, 11 minutos y medio. Bueno, para lograr esa confianza lo que tienen que determinar antes es la cantidad de muestras que tienen que simular. Con 10 evidentemente va a ser poco. Bueno, ¿y en qué se basa esa cantidad de muestras? Bueno, esa cantidad de muestras se basa en la variabilidad del resultado. Nosotros queremos ver el tema de el tiempo promedio de espera. Bueno, analicemos qué variabilidad tiene tiempo promedio de espera y qué demanda de muestras nos va a hacer falta. Bueno, acá yo tengo relevado cómo hacer un control de una estimación de cuántas muestras hacen falta para obtener este resultado promedio que tenga un 95% de confianza, por ejemplo. Que vos tendrías que pegar las muestras que tenés acá y ¿qué haces? Bueno, por un lado controlas la desviación estándar de esa muestra. Utilizamos el Z del Z 1.96, que vendría a ser el Z que abarca el 95% de la campana. Esto ya supone que
esta distribución de probabilidad, o que este valor se mueve con la distribución normal, porque cada tipo de distribución tiene su forma de estimar la cantidad de muestras. Supongamos que tiene distribución normal. El error admitido, que tiene que ser en unidades de la muestra. Si acá estamos en minutos, decimos, bueno, quiero que tenga un error de medio minuto nada más. Entonces le ponemos 0,5. Y acá me dice el tamaño de muestra requerido. Que esto se hace con la formulita, bueno, que no está acá, pero es básicamente el cuadrado de la desviación estándar de 5 por el cuadrado de C5, la desviación estándar por el cuadrado de Z, digamos. Y E5, que sería, abajo sería el cuadrado del error. Entonces, la sumatoria de estos dos cuadrados, desviación y Z, dividido el cuadrado del error. Y eso te da, por ejemplo, este proceso con este margen de error necesita 1114 muestras. O sea que es demasiado inestable. Porque tiene una desviación estándar muy grande, 8 minutos. Por eso. Y si yo le voy agregando más margen de error, bueno, necesito menos muestras. Entonces, si yo quiero un error de 1 minuto, bueno, entonces va a ser 278 muestras. Si yo le tolero más error, bueno, ahí está 69 muestras. Bueno, con 10 muestras estamos, mira, con 10 muestras tendríamos un margen de error de 11, un tamaño de muestra requerido de 11,14. Así que bueno, es un detalle aparte sobre el tema de simulación de procesos. Bueno, este ejercicio termina ahí, así de cortito. Bueno, esto es mucho más fácil, ¿no? Hacerlo en Excel que a mano estaríamos todavía en el primer ejercicio. Bueno, a ver, el ejercicio del vendedor de diarios. A ver si este es interesante de hacer o si hacemos otro. Por la demanda, cuánto le ingresa, cuánto devuelve. Es interesante, pero no tanto. El ejercicio 4 yo no lo hice, así que espero que lo hagan ustedes. El ejercicio 5 no lo recomiendo que hagan porque es uno de stocks, que es muy largo y no se entiende bien. Después tenemos uno de simulación de líneas de espera. El del taller de reparaciones no lo tengo resuelto, pero sí lo he hecho en clase varias veces en el pizarrón. La agencia de autos, la tienda de manjares, la tienda de manjares está bueno, está interesante para hacerlo ese. Este no tengo. Acá una distribución Monte Carlo con una distribución normal. Podremos verlo ese, este es un ejercicio extra. Y lo que ustedes tienen que tener en claro son para hacer todos los ejercicios, ya agregando también lo que son de línea de espera, son las fórmulas de las transformadas inversas de la distribución. Poisson, exponencial, uniforme y normal. Vamos a repasarlo para ver si les queda claro. Así ya, viendo visto esas fórmulas, hacemos cualquier ejercicio. Acá hay una explicación de cómo utilizar el método multiplicativo para generar números aleatorios. Hay un ejercicio que lo pide. Y hay un ejercicio que pide el método del cuadrado del medio, el mid square. Acá también hay una explicación de cómo se calcula. Tenemos la pestaña de estimación de cantidad de muestras
y el concepto acá de los tiempos de simulación en línea de espera. Bueno, lo más importante es que tengamos claro las transformadas inversas. ¿Qué pasa con las transformadas inversas? En los ejercicios de simulación de colas van a utilizar mucho estas fórmulas, que son para Poisson, Poisson se utiliza para arribos, tiempos de arribos, para simular tiempos de entre arribos. ¿Cuánto tiempo pasa entre una llegada y la siguiente llegada? Que sería la del paciente, por ejemplo, el tiempo entre la llegada de los distintos pacientes. La fórmula es el valor simulado, la x, es igual a, ya que es menos logaritmo natural, de 1 menos el valor random, que es lo que nos van a dar como dato, dividido lambda, donde lambda es la tasa de llegada promedio de clientes. O sea, la tasa de tiempo entre llegada. Entonces, ¿cómo está expresado este lambda? En unidades por hora. Entonces son, tasa de llegada. ¿Cuántas personas llegan por hora, por ejemplo? Y R es el random. Entonces, arribo de piezas, acá hay un ejemplo de arribo de piezas desde otro proceso. Dice, 1 sobre lambda significaría 2 minutos por pieza. O sea, 2 minutos entre piezas. Y el lambda en sí sería 0,5 piezas por minuto. Entonces, el lambda está expresado en unidades por hora. Pero el ejercicio les va a decir la información así: 2 minutos por cada pieza. O sea que pasan 2 minutos entre cada pieza. Bien, bueno, lo que tienes claro es esto: que la tasa lambda hay que expresarla, por más que como te la dé el ejercicio, vos tenés que transformarla a unidades físicas sobre unidad de tiempo. Este ejemplo, unidades por hora. Después, para exponencial, la fórmula exponencial se utiliza para los arribos, para los tiempos de servicio. Es decir, llega el cliente y el doctor lo atiende y le simulamos el tiempo de atención, tiempo de servicio con exponencial. Si se fijan, la fórmula es la misma: menos lambda, menos logaritmo natural de 1 menos random sobre la tasa promedio de tiempo de atención, el mu, la tasa se le llama. Y eso también, la tasa, ¿cómo se expresa? El ejercicio te lo puede dar de distintas formas. Vos tenés que expresarlo en unidades físicas por unidad de hora. Este ejemplo dice 2 minutos por persona, o sea, 2 minutos entre personas. 0,5 personas por minuto, personas entre minutos. Bueno, acá si estamos hablando de servicio, no sería entre personas. Este sería minutos por persona, directamente. Y 0,5 personas por minuto es la velocidad de procesamiento. Bien. Esto lo vamos a dejar así, 2 minutos entre piezas. No sé para qué le puse de distintas formas. Bien. ¿Por qué es distinto? Porque es la misma fórmula en realidad. Hay una explicación que es por la similitud que existe entre la distribución Poisson y la distribución exponencial. Poisson y exponencial. Bien. Según la constante, esta lambda, hay distintos valores donde tenemos esta, la lambda 1 tiene esta forma así.
Y si se fijan, la distribución exponencial también es similar así. Entonces, por similitud y para simplificar los cálculos, utilizan directamente la misma fórmula para los dos cálculos. Para el Poisson utilizan este del lambda y para la exponencial el mu. Pero sí, son lo mismo, nada más que el lambda se utiliza más para lo que es la tasa de entre arribos y el mu lo que es la tasa de atención. Bueno, después tenemos otra formulita que es para la distribución uniforme. Cuando ocurre que los eventos ocurren todos con la misma probabilidad. O sea, la distribución uniforme se calcula así como el resultado aleatorio, el x, es igual a el valor del límite mínimo a más el valor random multiplicado por el rango entre a y b. Entonces, si me dicen que los clientes llegan con una distribución uniforme con una separación entre 1 minuto y 10 minutos, a sería 1 minuto, b sería 10 minutos. ¿Y qué significa uniforme? Que tiene la misma probabilidad de ocurrencia 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, hasta 10 minutos. Todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Si son 10 valores, evidentemente va a ser 10% de probabilidad de ocurrencia del tiempo 1, tiempo 2, hasta el tiempo 10. Entonces, esa es la distribución uniforme. Se calcula, se saca el número aleatorio, se determina con la formulita esta. Y después finalmente tenemos la fórmula para determinar un resultado aleatorio cuando hay una distribución normal. Bien, y este es el proceso un poquito más largo. Tenemos que tener como dato la media de ese proceso, el valor medio, un promedio de tantos minutos, y tenemos una desviación estándar, con una desviación estándar de tantos minutos. Nos van a dar valores random que son los que vamos a tener que buscar en la tabla. Entonces vamos a generar números random y esos números random los vamos a buscar acá en la tabla. Por ejemplo, si saliera el random 0,010, o sea 0,010, el z asociado a ese número random de 4 decimales es el 3.09. Y ese vendría a ser nuestro z, 3.09, el que vendríamos a poner acá. Acá hay una explicación de que cuando estamos hablando de un 0,010%, hablando dentro de la campana de Gauss, estaremos hablando acá, en un valor cerquita al inicio. Porque a medida que va acumulando, hasta acá tendremos el 50% de las probabilidades y hasta acá tendremos el 100% de las probabilidades bajo la campana. Bueno, entonces, el z de 3 sería el valor que está por acá. Entonces, ese z es un z negativo, porque para un lado de la campana es z positivo, para el otro lado de la campana es z negativo, de la mitad en adelante. Por eso esta tabla arranca del 50% y llega casi al 0. Entonces, si tuviéramos un random chiquito, menor al 0,5, estamos en esta zona, y los z que den van a ser en realidad negativos. Entonces, el 0,10 va a ser negativo. Pero si tenemos un random que es el 99,99, o sea, 99,90, no está ese valor random acá, 99,90. Y vendría a ser un valor que está ubicado por esta parte. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es restar 1 menos 99,90 y me da el 0,0010. Entonces, ese sí lo tenemos acá y nos va a dar el 3.09, que lo tenemos que multiplicar por menos 1. Entonces, ahí nos daría el z.
Perdón, no hay que multiplicar por menos 1, sino hacer la resta. 1 menos 0,99 y nos da 0,10 y buscamos el z y ese z es 3,09 y es positivo directamente porque es el z que está desde acá hasta acá. Entonces es el z positivo. Entonces cada vez que tengamos un random mayor a 0,5, o sea 0,6 en adelante, le tenemos que buscar el valor complementario y ese valor es el que buscamos en la tabla y nos da el z directamente en positivo. En cambio, si es menor a 0,5, buscamos el z, pero ese z en realidad es menos z. Entonces acá vamos a reemplazar el z que corresponde, el z positivo o el z negativo. Bien, bueno, vayamos a hacer ejercicios donde podamos poner en práctica esto. A ver, ¿qué tenemos? Acá el único ejercicio que tengo resuelto con distribución normal. Lo utilicemos. A ver qué dice este ejercicio. Este ejercicio no está en la guía. Está acá solamente en este Excel. Bien, dice, una empresa está interesada en analizar la utilidad que le proporcionará un nuevo producto durante el primer año, luego de su entrada al mercado. Los costos de desarrollo y publicidad son de 325.000 y 150.000 respectivamente. El precio de venta está fijado en 150 pesos por unidad. El costo de la mano de obra directa y de los materiales no se conocen con certeza. Las mejores estimaciones para ellos son... entonces acá tenemos una tablita de costos de mano de obra por unidad y la probabilidad de ocurrencia de ese costo. Bien, el costo del material puede aproximarse con una distribución uniforme. Entonces tenemos una distribución de probabilidad para estimar el costo de la mano de obra y tenemos una distribución uniforme para estimar el costo del material. Dice, se puede aproximar con una distribución uniforme en el intervalo de 60 y 90. Límite inferior 60, límite superior 90. En lo que respecta a la demanda, la misma ha sido una distribución normal con una media de 20.000 unidades y una desviación estándar de 5.000 unidades. Bien, usar los siguientes números aleatorios. Entonces nos dan 10 números aleatorios. Y esta empresa que quiere durante el primer año en el centro del mercado. Quiere determinar la utilidad que le proporciona un nuevo producto durante la entrada el primer año. Bueno, a ver. No nos da muchos más datos. ¿Qué podemos suponer? Que tenemos que hacer esta simulación 10 veces, que vendría a ser 10 años, y sacar un resultado promedio. Que vendría a ser por ahí lo que yo les dije de que para sacar un resultado con una confianza hay que hacerlo muchas veces a la misma simulación. Bueno, supongamos que ese es el caso, que hay que simular 10 veces esa entrada al mercado de este producto. Y simular entonces el costo de mano de obra que podríamos tener y el costo de material que podríamos tener. Y a su vez tenemos que simular la demanda que podríamos tener. Bien, entonces tenemos una sola lista de números aleatorios que podemos utilizarlo para todas las estimaciones. Entonces estos 0,22 hasta el 0,82. La mano de obra directa nos da una tabla de probabilidades. Entonces hacíamos la tablita del método Monte Carlo. La probabilidad de ocurrencia de cada evento, acumulamos hasta el 100%, hacemos el rango límite superior, límite inferior, perfecto, va del 0 al 0,99 y determinamos entonces cada random en qué rango cae.
el 22 cae en el rango 1, 20 pesos costo de mano de obra. Y así sucesivamente. El 91, 35. Bueno, 91 acá, 35, está correcto. Ahora vamos a simular la materia prima. ¿Qué decía el costo de la materia prima? Utilizaba la distribución uniforme. Se aproxima con la distribución uniforme. Bueno, materia prima entonces. Datos de la distribución uniforme. Valor, son dos datos. El límite máximo, mínimo, que vendría a ser la letra A, y el límite máximo, que vendría a ser la letra B. Bien, entonces tenemos mínimo 60, máximo 90. Bueno, implementemos esta fórmula. Entonces reemplazamos y sería la A el 60, la R el número random, multiplicado por el rango entre 60 y 90. Entonces si el rango fuera 0, nos va a dar el límite mínimo, el 60. Y si fuera 99, 0,99, nos daría el máximo. Nos daría casi el 90. Bueno, a ver, esto acá. Entonces tenemos la formulita vinculado acá. Límite mínimo, el 60, el random, que es este valor, multiplicado por el rango entre 60 y 90, fijos. Entonces, el 22% nos va a dar un 66. A ver, si este fuera el 0, nos da el valor 60. Y si este fuera el 99, nos da el 90. Bueno, esto estaba originalmente 0,22. Ahí está. Bueno, así con esto hacemos todos los cálculos, controlamos que estén bien las vinculaciones, generamos los costos de materia prima aleatoriamente. Ahora vamos a utilizar el Z. Bueno, ¿cómo se utiliza el Z a mano y cómo se utiliza en Excel? Bueno, el primer Z que tenemos, el primer random que tenemos que buscar es el 0,22. Bueno, el 0,22 entonces se va a ubicar de este lado de la campana, del lado de abajo. Entonces acá buscaríamos 0,22, el más cercano, 0,22, 0,5, 0,1, 26, 23, 24, 22,66, por acá 22, 36, 22,06, este. Entonces nuestro Z para este va a ser igual a, siguiendo la línea, 0,77. 0,77 sería el Z para este caso. Entonces acá tendremos que poner menos 0,77. Bien, acá tenemos uno fácil, el 0,5 vendría a ser el random 0,5, está asociado a un Z de 0. Y un caso positivo vendría a ser el 91%. Bueno, este 91 le restamos 1 menos 91 y nos va a dar 0,09. Entonces 0,09 estaría el más cercano por acá. 0,968, 51, este. Vendría a ser un 1.34, 1.34. Ahí está, 1.34. Bueno, así sería mano. Con Excel existe la fórmula que se llama distribución normal inversa, donde yo acá le pongo, ¿dónde están las indicaciones acá de la fórmula? Le pongo la probabilidad en un campo, que es el número random, y siempre tenemos que poner media 0 y distribución estándar 1. Porque esa es la forma en que nos dé el Z de la tabla. Porque esta media y distribución normal no es la del problema, es la que utilizamos con los números aleatorios para encontrar un Z de manera aleatoria.
Entonces, tenemos que configurarlo nosotros. Eso, siempre tenemos media 0 y estándar 1. Entonces, si aplicamos esa fórmula, da los valores y ahí controlamos que coordina con la tabla como haríamos manualmente. Entonces, tenemos los valores de z y ahora recién ahí vamos a estimar, simular las demandas. Bueno, vamos a aplicar la fórmula. La fórmula normal. Bueno, ¿cómo se haría? Entonces sería la media, que es la media mu, de 20.000 unidades la demanda anual, más el z, que puede ser negativo, entonces, multiplicado por la desviación estándar, 5.000. Entonces, armamos esta formulita, mantenemos estos dos parámetros fijos y nos da las distintas demandas. Entonces, esta demanda corresponde a 16.000 unidades ese año, que está cerca de lo que son las 20.000 promedio. Bien, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos los costos, tenemos las demandas, todo anualizado o no. No, estos son por unidad y esto sería demanda total. Entonces, si producimos lo que nos demandaron, hacia justo, entonces ahí podremos calcular el costo total, digamos. Costo de materia prima y costo de mano de obra por unidad multiplicado por la demanda. Y acá, ¿qué tengo? G15, que es la demanda, multiplicado por D15 más E15, los dos valores, y después, ¿qué le estoy sumando acá? Porque aquí hay unos costos fijos. Está. Desarrollo y publicidad. Había 325.000 y 150.000 que eso no variable. Bien, entonces costo total, variable más fijo, 1.872.640. Bien. Después tenemos el ingreso. Bueno, entre los costos y los ingresos, ¿qué me quedó? Entonces, ¿cómo serían mis ingresos? El valor del producto, que vale 150, está acá como valor fijo, multiplicado por la demanda. Entonces, la G15. G15 por 150. Eso menos el costo total. Entonces, a ver si recaudé más de lo que gasté. Y hasta ahora sí, todos positivos. 580.214 me quedaron como margen, como ingreso neto. Podría calcular ingreso bruto por un lado y después ingreso neto por el otro, pero haré más largo el ejercicio. Y acá me gustaría ponerle el variable, esto del precio, así, no sé, según yo quiero variar el precio, vario el precio. Y esto la fijo a la celdita, F4. Ahí. Profe, perdón, ¿cómo se llama la función que usó para sacar el Z ahí en el Excel? La función, yo les voy a pasar el Excel, ¿no? Pero es distribución normal invertida. Los valores están al lado derecho de la fórmula, que son R-1, como el de recién que daba 009. ¿Qué pasa? Nada, acá no hace falta hacer eso. O sea, el Excel, sí, Excel ya calcula bien si el Z positivo o el Z negativo. Ah, listo, listo. Pensé que, claro, yo se lo pregunta. Si estaba del lado derecho o izquierdo de la campana, lo saca solo el Excel, ese, digamos. Claro, lo saca solo. Si acá tenemos el valor 0.010, que fue el ejemplo, nos va a dar el menos 3.90. Ya el Excel ya te da correcto. Y si acá fuera el 0.9990, da el 3.90 positivo.
Entonces esta función ya no va directamente, no hay que adaptar nada. Bueno, en este problema, ¿qué podemos determinar? Resultados promedios. Bueno, costo promedio de mano de obra, de materia prima, demanda promedio, costo total promedio y ingreso neto promedio. El ejercicio que pregunta, te interesa analizar la utilidad que le proporcionará un nuevo producto durante el primer año, luego de la entrada al mercado. Y bueno, o sea, eso, o sea, en un año vas a tener un resultado. Si vos todos los años haces el mismo ejercicio, la misma actividad, vas a tener un valor esperado de 436.306. Entonces, ese es el resultado que se puede decir a la empresa. No se le puede dar otro resultado. Sí se le puede decir entre un mínimo y un máximo. ¿Cuánto podrías, con una confianza de un 95%, entre cuánto va a estar esos valores? A ver, si nosotros agarramos estos resultados, que es lo que queremos analizar, y los llevamos a la estimación de muestras, y suponemos que esos resultados responden a la distribución promedio, bueno, tenemos la desviación estándar, esto es una constante, 1.96, el error admitido, evidentemente 5 pesos es muy poco, el error admitido pone que sean 100.000 pesos, con 100.000 pesos, bien, no tiene tanta variabilidad, con 2.6 muestras sería suficiente, con 50.000 pesos, ahí necesitamos 10 muestras, o sea que la muestra actual tiene un error de 50.000 pesos. Y 25.000 pesos, ya ahí necesitas 42 simulaciones para obtener un resultado que tenga el resultado promedio, que tiene una confianza del 95%. Bien. ¿Dónde estaba el ejercicio? Bueno. Uy, son las 1:30. Bueno, hay otro caso que por ahí me gustaría verlo, donde hay una combinación de dos tablas. Demanda del día, pedido, vendedor le faltaba. ¿Ya voy en internet? Sí, a mí me anda bien internet. Lo que son de simulación de línea de espera, ya vieron el caso del paciente, es una simulación de línea de espera. Uy, parece que no tengo alguno que tenga una combinación de dos tablas de probabilidad. Distribución de probabilidad, no. No, nada, simplemente es un ejercicio donde con una tabla de Monte Carlo, primero simulamos una cosa, decimos, ¿salió demanda alta o salió demanda baja? Bueno, según la demanda que salió, tenemos que usar una tabla u otra tabla para simular un resultado. Entonces, si salió demanda alta, uso la tabla de Monte Carlo de probabilidades de demanda alta. Si salió demanda baja, uso la tabla de Monte Carlo de demanda baja. ¿Para qué? Para simular el evento. Acá tengo, debe estar en esta otra. Adelante, duración, Monte Carlo, esto es lo mismo. Línea de esperas. Alquiler de trajes. Distribución de probabilidad del tipo de demanda.
distribución de probabilidad de demanda alta, distribución de probabilidad de demanda baja. Bien, es el caso de la panadería, que no lo tienen en la guía ustedes. Se los puedo copiar y pasar al archivo de ustedes. Vamos a copiar. Crear una copia. Se me cayó internet. Sí. Aguanta, es bastante. Bueno, a ver, el ejercicio que utiliza tablas combinadas de Monte Carlo. Es una manera de decir combinadas, no son realmente combinadas, pero utiliza dos tablas para estimar una misma cosa. A ver, vemos el enunciado del ejercicio. Entonces, dice, la panadería Pierre hace y vende pan francés. Cada mañana la panadería satisface la demanda del día con pan recién horneado y Pierre puede hacer el pan únicamente en lotes de una docena de panes. Cada docena de pan tiene un costo de fabricación de 3 pesos. Supondremos por simplicidad que la demanda diaria total de pan también se representa en múltiplos de 12. Los datos demuestran que esta demanda varía de 36 a 96 docenas de panes diarios. Una docena de pan se vende a 4,80. Acá no dice si es con qué distribución de probabilidad, a lo mejor es con probabilidad uniforme. Bueno, una docena de pan se vende a 4,80. Si sobra al final del día, se vende a una cocina de beneficencia a un precio de recuperación de 1,50 por docena de pan. Si la demanda es mayor que la oferta, supondremos que hay un costo de ganancia perdida de 1,80, pues son ventas no realizadas, debido a pérdida de clientes que se van con los competidores. Los registros de panadería muestran que la demanda diaria se puede clasificar en dos tipos, alta y baja. Esta demanda se presenta con probabilidad de 60 y 40. Bueno, ahí está donde tenemos una primera tabla de la probabilidad de ocurrencia de la demanda. Una es 60, la otra es 40. Entre las dos suman el 100%. La distribución de la demanda por categorías aparece en la tabla. Bueno. Demanda, si es alta, las cantidades demandadas tienen estas probabilidades. 36 tiene el 5%, por ejemplo. 48 tiene el 10. 96 tiene el 10. Pero si la demanda que ocurrió en el día es baja, entonces la probabilidad de ocurrencia de 36 unidades ya cambia. Es 10% y la 96 en vez de 10 es 5%. Ven, hay menos probabilidad de que te demanden 96 que si la demanda del 10 es alta, que tendría una probabilidad de 10. Bien. La distribución de la demanda por categoría presenta. Pierre quiere determinar el número óptimo de docenas de panes que debe hacer cada día para maximizar la ganancia. Ingresos más egresos, ingresos por recuperación, menos costo de fabricación, menos costos por ingresos perdidos. Bien. Entonces, tendremos que hacer la tablita para poder simular el tipo de demanda, si es demanda alta o es demanda baja. Entonces, la ocurrencia de demanda alta es el 60% y baja la de 40%. Acumulamos, tenemos el 100% y hacemos los dos rangos. Seguramente, bueno, nos dieron ahí números aleatorios para simular dos cosas. Y después, supongo que el primero será para simular el tipo de demanda y el segundo para simular la cantidad demandada. Y acá, la tabla de la demanda alta,
que tiene estas probabilidades, las acumulamos, hacemos el rango, la tabla de baja, que son las mismas cantidades, pero cambian las probabilidades de ocurrencia, acumulamos, hacemos el rango, bien, y acá tenemos creo que es un cuadrito donde tenemos el número aleatorio de la primera lista, ¿sí? Y con ese número simulamos si es alta o es baja. Entonces el 22% cae acá, en alta. Entonces todas estas que estén igual a 0,59 son bajas, son de la alta. El 91 que ya supera eso es de baja. Y el 10% es de alta, el 72% supera el 5%, todos estos superan el 59%, son todos de alta. Y hacemos la segunda simulación, número de lectores 2, que es para simular la demanda en concreto. Entonces, si la demanda es alta, busco el 60% en la tabla de alta, que es esta. Entonces, 0,6, ¿en qué rango cae? Acá, en 72 unidades. En cambio, si la demanda fue baja, el 0,41 no lo busco en la tabla de alta, lo busco en la tabla de baja. Entonces 41 lo busco acá y es 60 unidades. Y ahí tenemos la simulación de la demanda. La producción, acá tengo 84. Este valor de producción es lo que quiere averiguar la empresa. Así que yo lo que hice fue ir probando distintas cantidades de decenas que tiene que producir para buscar el mayor resultado total, que es lo que dice el ejercicio. Sí, lo que tendría que decir, bueno, si yo decido producir 84, ¿cuántos vendí respecto a lo que me demandaron? Bueno, fabriqué 84, me demandaron 72, vendí 72. ¿Me sobraron? Sí, me sobraron 12. ¿Me faltaron? No, me faltaron 0. Entonces, entre lo que yo produje, lo que vendí, lo que me sobraron y los que me faltaron, voy a obtener un resultado total. Que esto iba a ser 4,8 por lo vendido, por H. Después 1,5 por I, que es lo que me sobraron y lo vendí en precio de recupero. Después 1,8 por J. Ahí está, esto es menos. Estas son las pérdidas por no haber vendido, los que faltaron. Y después el resto por 3 la cantidad producida, porque el costo de producción es 3. Entonces acá tengo un costo total y acá al término de estas 10 simulaciones tengo una ganancia total de 914 pesos. Que si yo pongo acá 83 unidades, 914,10 me da acá. A ver, si yo pongo 84, es 914,40, o sea que gano más con 84. Y con 85 es 909, es menor que 914. Entonces, la cantidad promedio que da la mejor ganancia serían las 84 decenas o docenas, 84 docenas. Ese sería un resultado que podríamos estimar en esta simulación. Bueno, pero yo puedo calcular otros resultados más que no pide el ejercicio, como por ejemplo la demanda promedio, que serían 69,60 docenas. Y acá, por ejemplo, ¿cuánto se cubrió de la demanda total? Faltaron 24 docenas y del total de docenas demandadas, que serían las 696, hacemos 24 sobre 696,
y nos daría un 96,55% de la demanda total. Es decir, que se cubrió casi toda la demanda que se tuvo y de ser por eso que da mejor resultado económico total. Bueno, listo entonces.